Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh bidvaro. Hoy tenemos un programa muy especial, porque está sentado al lado mío Andrés Oppenheimer, quien acaba de publicar Crear o Morir. Andrés es el autor de varios libros, escribe semanalmente en el Miami Herald, tiene programas en CNN en español que son vistos en todo el mundo. Así que en realidad es un privilegio, Andrés, y quiero agradecerte muchísimo por esa oportunidad. Gracias. Estaba pensando en el título de tu libro, de que según el Talmud, uno tiene que imitar a Dios. Tal como Dios es bondad, uno debe ser bueno. Tal como Dios es amor, uno debe de amar. Pero si uno lee la Biblia, ve de que lo primero que hizo Dios fue crear el universo. O sea, Dios leyó tu libro. Crear o morir. Si Dios quiere vivir, si todos queremos vivir, tenemos que empezar por crear. Tenemos que ser creadores y no destructores. Desde luego, tu libro tiene una intención un poquito diferente. Y a lo mejor nos dices algo sobre el libro que acabas de publicar. Muchas gracias, Rabino. Gracias por invitarme. El libro se llama Crear o Morir porque estamos viviendo en la era de la economía del conocimiento. Estamos viviendo en un nuevo mundo. Estamos viviendo en un mundo donde una empresa como Kodak se fue a la quiebra con 140.000 empleados por no innovar, por no meterse en la fotografía digital, en el mismo momento en que otra empresa que se llama Instagram, que tiene solo 13 empleados, se vendió en $1.000 millones. Estamos viviendo en un mundo donde el producto del trabajo mental vale cada vez más y el producto del trabajo manual vale cada vez menos. O sea, el otro día leía que un programa del teléfono celular, Uber, el programa para llamar a los taxis, sí, claro, hoy día tiene un valor de mercado mayor que el de American Airlines, con 700 aviones, decenas de miles de empleados. O sea, estamos viviendo en un nuevo mundo, en el que hoy innovamos como personas, como países, hoy nos reinventamos o nos quedamos cada vez más atrás. Por eso ocurre que un paisito como Corea del Sur, hoy día, registra más de 12.400 patentes de nuevas invenciones por año, cuando toda América Latina junta registra el 10% de eso. Israel registra unos 3.000 patentes por año, si mal no recuerdo. Está en el libro la cifra, pero lo que sí recuerdo es que un paisito pequeño como Israel registra más patentes que toda América Latina juntos. Que Brasil, que México, que ni hablar de Venezuela, pero más que todos juntos. Entonces, ahí tenemos un problema. No estamos produciendo grandes innovadores, aunque tenemos gente muy talentosa y muy creativa, no hemos encontrado la forma de volverlos creadores que produzcan cosas que se usen en todo el mundo. Entonces, el libro, lo que hice en los últimos 5 años es viajar a varios países, entre ellos China, Israel, Finlandia, varios otros, entrevistar a los grandes innovadores de nuestro tiempo y preguntarles qué recetas tienen, cómo han hecho a nivel personal y a nivel nacional para crear innovaciones de alcance mundial. Mira, Andrés, yo creo que estás haciendo gran propaganda para el pueblo judío, porque cuando casi todo el mundo era analfabeta, los únicos que sabían leer eran los curas, unos cuantos privilegiados en algunas universidades, y casi que no había ningún judío que no podía agarrar un libro de rezo y leerlo. O sea, estaba alfabetizado. El analfabetismo no existía en el pueblo judío por miles de años. Eso no lo sabía. Bueno, por eso te lo estoy compartiendo. Eso es lo bueno de ser entrevistado por un rabino, uno aprende cosas. No, pues o sea, no había analfabetismo. O sea, ignorante era aquel que solamente sabía Biblia, pero no sabía Talmud. O sea, que había llegado a un nivel bajo pero, rabino, de aprendizaje. ¿los esclavos en Egipto sabían leer y escribir? Bueno, ahí es cuando nació el pueblo judío. Estamos hablando cuando está naciendo. Pero yo estoy hablando, digamos, de los últimos 1000 años en Europa.
O sea, no había judío básicamente que no sepa leer. No existía eso. Y además dice la Mishnah de que hay ciertas cosas que no tienen límite, como por ejemplo visitar a un enfermo, hacer el bien, ayudar a otra persona. Pero termina la enseñanza, Talmud Torah keneged kulam. Mayor peso tiene el estudio a cualquier otra actividad. O sea que muchos creen que nuestra actividad principal es a lo mejor crear riquezas materiales. No, se trata más bien de riqueza intelectual y eso es lo que uno transmite realmente a su descendencia. Bueno, y eso va a ser cada vez más importante porque, como lo cuento en el libro, entrevistando a estos grandes innovadores de todos los ámbitos, no solo de la tecnología, pero por ejemplo el primer capítulo se lo dedico a un cocinero, a Gastón Acurio, un cocinero peruano que convirtió la cocina peruana en un fenómeno internacional que hoy le juega de tú a tú a la cocina francesa, a la cocina italiana y que ha convertido a la gastronomía en una de las principales industrias de Perú. Después entrevisto a gente como Sir Richard Branson, el creador de Virgin Records, Virgin Galactic, etc. O sea, entrevisto a grandes innovadores y lo interesante, creo que lo que le va a interesar, Rabino, es que no solo hablo de macroeconomía, no solo hablo de lo que tienen que hacer los países, sino lo que tienen que hacer las personas. ¿Qué enseñanzas saqué yo de esta gente? De qué podemos aprender de ellos para nosotros, cada uno en lo suyo, ser más creativos, inventar más y reinventarnos más. Porque en el mundo de hoy, el otro día leía una estadística, en Estados Unidos el promedio de tiempo que una persona pasa en un empleo son 4 años y 7 meses. Estamos viviendo en un mundo vertiginoso en que sobre todo la gente más joven va a tener que adaptarse y readaptarse y reinventarse muchas veces. Es un gran desafío. Sabes que Alicia en el País de las Maravillas llega a un lugar donde ve que todo el mundo está corriendo. Le dice, ¿por qué están corriendo? Entonces, porque en este lugar, si te quedas parado, vas para atrás. Para estar al día tienes que correr. Y a lo mejor por eso se llama también, recuerdo un profesor mío una vez dijo, una vocación, en español también dice una carrera. ¿Cuál es la carrera que vas a escoger? Bueno, los que hablamos español sabemos que carrera viene de correr. O sea, no puedes quedarte en el mismo lugar. Andrés, tú eres un hombre del mundo y te interesan todas las cosas, pero tu experticia principal es la América Latina. Creo que a eso es lo que te has dedicado muchísimo. Y hay un episodio ahora sumamente lamentable, triste, que ocurrió en la Argentina con un señor Alberto Nisman, quien hubiera pasado de este mundo sin dejar gran huella, pero él fue un fiscal que estaba investigando lo que había ocurrido con la AMIA y por ende a lo mejor con la Embajada de Israel 2 años antes. Ahora, este Nisman murió de alguna manera sumamente rara, pero el asunto todavía está candente. ¿Qué crees que pasó ahí? Definitivamente fue una muerte sospechosa. Yo, como lo he escrito en 2 artículos en el Miami Herald, que fueron publicados en los 60 periódicos que me publican, me había intercambiado, lo conozco hace muchos años, como tantos otros periodistas, estoy lejos de ser inusual en ese sentido, pero ese fin de semana me había intercambiado emails con él, porque cuando leí en los periódicos argentinos de que él había acusado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su canciller Héctor Timerman de haber tratado de encubrir la responsabilidad iraní por ese atentado en la AMIA en Argentina que causó 85 muertos y 300 heridos, le escribí un email: Alberto, quisiera entrevistarte para mi programa de CNN el lunes. Esto fue un viernes. El sábado de la mañana recibí un email de él que lo mostré en mi programa en Oppenheimer Presenta en CNN. A las 9:57 de la mañana me mandó un email diciendo: Andrés, gracias, obviamente que me interesa, llámame el lunes a las 7, 8 de la tarde, de la noche, después de mi comparecencia en el Congreso, donde iba a presentar pruebas en contra de la presidenta Fernández de Kirchner y en contra del canciller Timerman. Bueno, al día siguiente lo encontraron muerto en su apartamento. Y como
Lo he dicho en mis columnas, como lo he dicho en CNN, es una muerte sospechosa. Un hombre que 3 días antes dio una extensa entrevista al canal TN en Argentina, está en YouTube, la pueden ver su estado anímico. Un hombre que le dice a un periodista, obviamente que me interesa hacer una entrevista en 2 días. Un hombre que deja una lista de compras para su empleada para que haga en el supermercado al día siguiente que lo encuentran muerto. Un hombre de esas características, es un hombre que trasunta entusiasmo, determinación por llevar adelante la causa. No es un hombre dubitativo, ansioso, agobiado, deprimido, que se va a suicidar a las pocas horas. Pero, Rabino, quería matizar lo que usted dijo al introducir esta pregunta sobre el atentado a la AMIA, porque yo creo que no hay que judeizar este atentado terrorista. Este atentado terrorista fue un atentado contra la Argentina, contra una comunidad que estaba en Argentina donde murieron judíos y no judíos. Creo que es peligroso judeizarlo, porque si se judeiza este tema, eso va a llevar a que mucha gente piense, bueno, eso es un problema entre los árabes y los judíos, no es un problema mío. Y fue un ataque a la Argentina, fue un ataque donde murieron muchos no judíos que caminaban por la calle. Entonces, yo prefiero tener eso muy vigente para evitar precisamente que se trivialice este tema como parte de un conflicto del Medio Oriente. Claro, tenía sus raíces en el Medio Oriente, pero murieron argentinos de todas las religiones ahí. Dentro del contexto argentino sería peligrosísimo que se judaice este tema y se olvide que fue un ataque al país. Me hace recordar una observación que hizo Edgar Bronfman, quien fue presidente del Congreso Judío Mundial. Y él dijo de que en el fondo el antisemitismo es un problema gentil, porque el odio está en alguien que no es judío. Es una enfermedad del mundo gentil. Pero hay un problema. Los únicos que mueren de esa enfermedad son judíos. Mira, tiene razón, es un problema contra la Argentina, pero da la casualidad de que fue la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, sí, de todas las comunidades. Entiendo el punto. Pero murieron judíos y no judíos. Bueno, de acuerdo, mira. Pero, ¿Y las muertes no judías son tan importantes? No digo que no. Sí. Cada ser humano fue creado a la imagen de Dios. Si es judío o no es judío. ¿De qué religión era Adán? ¿Te acuerdas en la Biblia? No dice, no tenía religión. Él hablaba con Dios directamente, o sea, él no tenía que tener ningún intérprete ni nada. Bueno, cada ser humano está creado en la imagen de Dios y no se puede hacer diferencia. Bueno. Pero, te digo de nuevo, el antisemitismo es una enfermedad no judía, pero solo judíos mueren de ello. Okay, pero también hay judíos antisemitas. ¿Cómo no? Lamentablemente, y mira lo que me hace pensar de que el señor Timerman, quien fue antes embajador de Argentina en los Estados Unidos y que ahora es el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, es judío. Su padre, Jacobo Timerman, escribió Celda sin número, no recuerdo. Él fue un prisionero, un gran periodista. Y mucho lo defendimos en su momento. En su momento, pero fue a Israel y luego creo que no tuvo demasiada buena relación con el Estado de Israel, que lo amparó hasta cierto punto. Es lamentable de que aquí hay una persona que está involucrada en un evento argentino, vamos a decir un evento judeo-argentino. Ok, porque todos los judíos que estaban ahí eran judíos argentinos, de nacionalidad argentina. Los judíos en Argentina han estado por mucho tiempo, sin duda alguna, y se identifican totalmente con la Argentina. Bueno, vamos a dejar eso a un lado. Sabes que yo soy venezolano. Yo fui rabino en Venezuela por 44 años, probablemente la edad que tú estás sobre la tierra. Ojalá. Bueno, por mucho tiempo. Y Venezuela me es queridísima, desde luego. No conozco toda la geografía de Venezuela, pero conozco muy bien a su gente. Amable, extraordinaria. Años atrás, cuando me preguntaban, ¿hay antisemitismo en Venezuela? Mi respuesta era, debe de haber algo, porque no puede ser que no exista, ¿no? Pero yo nunca me tropecé con ello.
en toda mi carrera, en todas mis actividades, dentro de la comunidad, bueno, dentro de la comunidad judía, obviamente, ¿no? Pero fuera de la comunidad judía, y tenía muchas actividades, nunca tropecé con ese problema antisemita en Venezuela. Y un pueblo acogedor, etcétera. Hoy en día, lamentablemente, eso ya no es una afirmación que uno puede hacer. Ha cambiado las cosas. Y a diferencia de Europa, y eso lo he destacado y creo que cabe destacarlo, en Europa había una población antisemita. Porque de otra manera yo creo que el Holocausto nunca se hubiera dado en la dimensión que se dio. Los campos de concentración estaban en Polonia. Había un antisemitismo enorme también. ¿Cuáles son las causas de ese antisemitismo? Ya es otra cosa. Pero hoy en día vemos como muchos gobiernos en Europa tratan de cambiar ese clima. Hay leyes. En Francia, el presidente de Francia fue a la sinagoga, dice a los judíos, no se vayan de aquí, ustedes son franceses. Un cambio total. Alemania se ha vuelto un gran amigo de Israel. La restitución hizo mucho por la economía. Entonces vemos que los estados tratan de combatir el antisemitismo en Europa. En Venezuela es al revés. El pueblo no lo es y lo alimentan a través de la media del gobierno anti-israelí, anti-judío. Mira, y hay una leve diferencia entre judío e israelí en Venezuela. Para el venezolano, yo soy israelí, soy embajador de Israel. No hay diferencia entre judío e israelí. Entonces, ¿cómo ves tú Venezuela? Y ahora que han habido tantos cambios, el precio del petróleo que se ha desplomado, ¿qué ves tú en Venezuela en estos días? Yo veo un régimen corrupto, autoritario.